Pascua, digo, simplemente quizás alguno no sepa, pero Pascua, la palabra Pascua en el hebreo es Pesaj, que es pasar por alto, pasar por arriba, tomado de el Éxodo, allá capítulo 12, cuando Israel estaba esclavo en Egipto por más de 400 años. Es una barbaridad. Nosotros como nación tenemos 200 y pico de años. Imagínense ya los que nacían, los bebés nacían sin sueños, sin esperanza, sin tierra, sin proyectos, sin nada. Nacían esclavos y morían esclavos muchos de ellos. Hasta que un día Dios los visita y son las famosas 10 plagas a través de Moisés. ¿Recuerda más o menos la historia? Y la última plaga era la plaga de la sangre o de la muerte a todos los primogénitos, excepto aquellos, sobre todo judíos, hebreos y también algunos egipcios que creyeran a lo que Dios le había mandado a Moisés. ¿Qué tenían que hacer el que creía? Una locura, agarrar un corderito por familia o una paloma, si no llegaba un corderito, pero un cordero, y con la sangre del corderito pintar los dinteles y el poste de las casas. ¿Recuerdo o no? Por la fe, por obediencia a la palabra. Uno dice, pero esa sangre del cordero podrá librarme de la muerte. Bueno, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y esa noche vino el ángel de la muerte y donde veía sangre de los hebreos o de los egipcios, cualquiera que creyó a esa palabra que es una locura, excepto que Dios lo diga. Esa sangre del cordero que vio el ángel de la muerte, que los dinteles y el poste de esa casa estaban pintados con esa sangre, el ángel Pesaj pasaba por arriba y la muerte en esa casa no llegaba. Amén. Hola. Hola. Es muy interesante que dentro de esa casa podía haber gente, qué sé yo, envidiosa, chismosa, adúlteros, ladrones. Podía haber de todo en esa casa. Sin embargo, la muerte no les llegaba a ellos, la salvación venía a ellos, no por lo que había en la casa, sino porque por la fe creían en la sangre del Cordero conforme la palabra del Señor. Y es muy interesante que pintaban para que todo mundo lo viera. Capaz que pasaba uno por enfrente de la puerta de esa casa y decía, mira, este loco, ¿cómo cree? No escondían su fe. Todo el mundo sabía que en esa casa, aunque había imperfectos, creían en la sangre del Cordero. Hola. Y entre paréntesis, que no es tema de ahora, pintaban los dinteles y los postes, pero nunca dijo el Señor que pintasen el umbral de la puerta. Porque desde allí hasta aquí, si hay algo que Dios no quisiera que alguno de nosotros pisoteemos, la sangre del Cordero. Hola. Así que bendita Pascua. Aunque en la casa hay imperfectos, bendigo a los perfectos. Aunque en la casa hay imperfectos, hay gente de lengua. Amén. La sangre del Cordero es lo que el ángel del amor, lo que Dios ve, y la muerte, la desesperanza, el dolor, el sufrimiento, el llanto, no me toca. No porque lo merezca, no porque sea bueno, porque creo en la sangre del Cordero, que por supuesto hablaba de Jesucristo. Cuando Jesús aparece en escena, 30 años, Juan el Bautista ya está predicando y cuando le ve le dice famosa frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien dice amén? Amén. Título, ahora que tenemos pantalla. Gracias, Juan, por arreglarla. Jardines. ¿Lo vio el título o no? Si alguno no está en las redes sociales, hable con multimedia, con algún líder, con alguien para que esté simplemente, para que nos pueda seguir y estar al tanto de las noticias. No sé si alguien vino ayer jueves. Generalmente, para el que no sabe, tenemos culto los jueves y domingo.
Pero ayer dijimos no por Semana Santa. ¿Alguien vino ayer? ¿Algún valiente diga, pastor, yo me olvidé? ¿Alguien vino? ¿Usted vino? Vinieron otros hermanos, gloria a Dios. ¿Están los hermanos que vinieron? No, no. Bueno, lo veníamos anunciando y quizás, bueno, no escuchó justo. Pero las redes sociales para eso, para que sepa las actividades y pueda estar. Siempre hay una palabra y demás. Jardines, yo no sé qué se imagina usted con jardines. Quizá alguno habrá pensado, va a predicar el hermano Daniel Villordo, ¿no? Porque él sabe mucho de jardinería y de parque. No, señor. Tiene que ver con otra cuestión. La Biblia habla de jardines, de huertos. Por lo general son sinónimos, pero por lo general nosotros decimos jardines y lo asociamos con planta, con flores, y huerto, que es lo mismo, pero lo asociamos con verdura y con frutas. ¿Está bien? Ambas son sinónimos, así que en eso no hay problema. Y la Biblia habla de varios jardines, yo voy a hablar de 2 en esta noche, y un tercero el día domingo, si usted viene. Si no viene, voy a hablar igual. Digo, si viene, usted va a escuchar. El primero está en Génesis, ahí nomás. De la tapa de la Biblia enseguida, en el capítulo 2, y el verso 15, aparece allí el primer jardín de la Biblia y de la creación. Algo precioso ese jardín. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre, había hecho la creación, Dios había hecho al hombre, después viene Eva de su costadito, y dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en el jardín, dice en otra versión, para que lo labrara y lo guardara. Así que el primer jardín aparece en el Génesis, el famoso jardín del Edén. ¿Está bien? Hola. Es un lugar creado por Dios, conocido literalmente como, y creo que lo era literal 100%, paraíso en la tierra. Eso era el Edén, y así lo puso Dios al hombre y a la mujer, lugar rico, único, fértil, perfecto, maravilloso, diría el hermano Juan. Lo tengo con Juan hoy. Algo extraordinario. Ahí puso al hombre y a la mujer, Adán y Eva, para que lo labrasen al jardín, para que lo cuidasen, para que lo disfrutaran. Y entre otras cosas no había presencia de pecado, pero sí tenían la libertad, como la tenemos nosotros, de escoger. Porque si no, aunque fuera un jardín, si no tenemos la libertad de escoger, sería una hermosa cárcel. ¿Por qué Dios nos quitó? Porque Dios nos da y nos sigue dando la libertad de escoger. Aunque vivamos en un paraíso. Porque si no tengo esa libertad yo de escoger, aunque sea un paraíso, sería el más lindo o la más linda de las cárceles, pero cárceles al fin, porque no tendría la libertad de escoger. Ese es Dios. Y allí está Dios dándole la libertad. Dios nunca nos va a quitar la posibilidad de que usted y yo decidamos, de que usted y yo escojamos qué quiero para mi vida. Al margen de donde la familia que usted viene, al margen de donde vive, al margen si puedo estudiar, si no puedo estudiar, al margen si sus papás viven, si lo quieren. No importa, nada de ello, aunque puede influenciar, nada de ello termina siendo determinante para su decisión. Hola. De hecho, David fue infiel, el rey David, siendo rey. José fue fiel siendo siervo. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote en la época de Samuel, se contaminaron en el templo rodeados de sacerdotes. Daniel y sus amigos no se contaminaron en Babilonia rodeados de malas influencias. Salomón fue infiel teniéndolo todo. Job fue fiel perdiéndolo todo. Adán y Eva pecaron en el paraíso. Jesús obedeció en el desierto. No hay excusa alguna. Aunque estés en el mejor lugar y sea la persona más sabia y tengas toda la autoridad como
David en su momento, Salomón en su momento, igual, si vos decidís pecar, vas a pecar. Y aunque lo pierdas todo y estés en Babilonia, lejos de tu tierra, rodeado de una recontra mil mala influencia, si querés ser fiel, vas a ser fiel. Al fin y al cabo depende de nuestra absoluta decisión. Hola. Obedecer a Dios es una decisión personal, nunca dependió de la circunstancia. Adán y Eva en este primer jardín, obviamente conoce la historia, en ese paraíso solitos, con Dios descendiendo a charlar con ellos como un gran amigo y una comunión perfecta, sin presencia del pecado, pero con la libertad de decidir. Viene el momento de la tentación, de la prueba de la fe de ellos. Génesis capítulo 3, verso 1 al 3. Yo sé que usted lo sabe, pero lo volvemos a leer. Porque es la ruta, no ha cambiado, es la ruta hacia el pecado. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Ni el mundo, ni el diablo, ni maldiciones, macumberos, lo que sea, nada te puede separar de Dios, excepto el pecado. El pecado no confesado y no perdonado. Eso a mí, a usted, a quien sea, nos aleja de Dios. Hola. No se pierda el domingo porque vamos a hablar de eso. Hoy también un poco. Génesis capítulo 3, verso 1, ¿está conmigo? Dice, verso 1 al 3, pero la serpiente, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis para que no muráis. Yo no me voy a detener mucho acá, simplemente que cuando cualquiera de nosotros caemos en el horror de conversar con la serpiente, con el diablo, seguramente no audiblemente, pero sí en mi mente, sí en mis pensamientos, llegar a pensar, llegar a evaluar la posibilidad de que lo que Dios dijo es verdad, Dios lo dijo, pero no es tan así. Con que Dios haya dicho, Satanás no dice, che, Dios no te habló, es una sensación tuya. Satanás dice, así que Dios le dijo. Y después sigue hablando Satanás, conoce la historia, y le va a llegar a decir a la serpiente, bueno, no es tan así, no es que van a morir. De hecho le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto que Él dijo que no coman, de ese día sus ojos serán abiertos. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, Satanás le siembra la duda de la palabra de Dios, de la bondad de Dios, de hacerle creer a Adán, Eva, José Luis, Marta, Mirta, Juan, Pedro, como te llames y la edad que tengas, de que fuera de la voluntad de Dios hay otras cosas que, no, sino que sabe Dios que el día que comas de eso que Él te dijo que no comas, tus ojos serán abiertos. Hay algo más lindo que Dios no quiere que vos sepas y experimentes fuera de la voluntad de Dios. ¿A alguien le pasó? Hola. ¿A alguien le pasó que cayó en esa mentira personal del diablo disfrazada de serpiente, de alguna religión, de alguna filosofía, de algún buen consejo, de mis propios pensamientos, haciéndome creer que fuera de la voluntad de Dios hay cosas para experimentar que son más lindas que la voluntad de Dios? A mí me engañó el desgraciado. No ha cambiado su método, disfrazada de serpiente o de lo que fuera. Y él sabe que si en el Edén dio resultado, como alguien dijo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. En toda la historia de la humanidad sigue dando resultado, haciéndonos creer nosotros tontos, me incluyo, de que fuera de lo que Dios dice hay algo más lindo.
y que todavía no hemos experimentado. Y que cuando lo experimentamos, al igual que Adán y Eva, viene la tristeza, el dolor amargo del pecado. De hecho, verso 5 dice del Génesis 3, sino que sabe Dios, dice el diablo, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¡Wow! Che, fuera de Dios hay cosa más linda. No, la iglesia y tus papás te tienen como en una cárcel. El mundo te ofrece otras cosas. El alcohol, la droga, el adulterio, la mentira, el robar, los juegos de azar, quinela, casino. Hay otras cosas. Y el vecino, la vecina, el compañero de trabajo. No ha cambiado. Y una vez que comenzamos a conversar y que esa duda de la bondad de Dios y que de la voluntad de Dios, hay otras cosas que no me van a hacer tanto daño como Dios dijo que me van a hacer, ese día estamos a la puertita del pecado. Y dice, verso 6, por favor, no, creo que no te lo pasé, pero ponémelo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable, etc. El mismo árbol, que lo veía como lindo y demás, pero que Dios me dijo no lo haga. Después que conversé con la serpiente, ahora lo veo como algo codiciable, como algo que me atrae. Vio que era bueno para comer, deseos de la carne, agradable a los ojos, deseo de los ojos, y bueno para alcanzar sabiduría, la vanagloria del mundo. Las tres áreas que Satanás a hoy a mí nos va a tentar continuamente. Deseos de la carne. A Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. 40 días de ayuno, tenía hambre. Deseos de los ojos, todo entra por los ojos. Y la vanagloria de la vida, querer ser algo que el mundo me ofrece, pero que me va a hacer daño. Y cuando la mujer conversó y vio ahora ese mismo árbol como a esa misma fruta de una manera diferente, obviamente, que comió y le dio a su esposo y su esposo también comió. Y verso 7 dice, y el 8, por favor, John, nada más. Pecaron, fueron abiertos los ojos de ellos, y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Esto es lo que hace el pecado, en cualquiera de sus formas. Pequeños, grandes, visibles, invisibles, que los demás lo ven y dicen, wow, y otros que los demás no lo ven, pero es tan grave, tan pecado como el visible. Neciamente me lleva, por vergüenza, por el que dirán, por orgullo, por lo que fuera, me lleva a esconderme de Dios. El pecado te daña, te enferma, y si no arreglamos cuenta con Dios, vamos camino a la muerte. Y cuanto más peco y menos voy a Dios, más me enfermo y más cerca de la muerte estoy, espiritual, eterna. Y en vez de ir a Dios como médico, me alejo. Eso es tan necio como aquel que está enfermo, muy enfermo, sigue recontra enfermo y se niega a ir a un médico. Uno dice, esta persona es necia, es sonsa, no sé qué tiene. Y es verdad, si alguien está enfermo, muy enfermo, recontra enfermo y cada vez más enfermo y cada vez más enfermo y no quiere ir al médico, ahí dice, este está mal, algo le pasa. Uno diría, está fuera de sí, no es normal esta persona. Con aquellos que pecamos o que pecan y que ese pecado te lleva a alejarte de Dios, a querer esconderte de Dios. Llegas tarde a la iglesia, en la oración final apenas el pastor cierra los ojos, te vas. No querés que nadie te vea, te hable, por el motivo que fuera. Queremos y creemos que nos vamos a esconder de Dios. Pero bendito Dios
que aquellos que se quisieron esconder, Dios fue a buscarlo. Y bendito sea Dios que ese Dios sigue actuando de la misma manera. Aquellos que fallamos, que pecamos y que nos queremos esconder, Él nos sigue buscando. ¿Alguien dice amén? Amén. Qué lindo. Ese es Dios. Ahora no quiero... Aleluya. Ese pecado de Adán, tengo que compartirlo. Romanos capítulo 5, porque ese pecado de Adán y de Eva hicieron algo en el mundo que después Jesucristo en la cruz lo redimió o lo cambió. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado, escuche porque es leer con atención. Por tanto, dice Pablo a los romanos, no podemos leer todo el contexto, pero viene hablando del segundo Adán de Jesucristo. Lo que el primer Adán perdió en el Edén, el segundo Adán lo recuperó en la cruz. Hola. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. ¿Está bien? El pecado de Adán abrió la puerta a los pecados a este mundo. Detrás de ese pecado de desobediencia, el primer pecado siguiente es asesinato. Caín asesinando a Abel. ¿Está bien? El primer pecado abrió la puerta a cientos, miles y millones de pecados que uno nunca se hubiera imaginado que alguien pudiera hacer. ¿Está bien? Con ese pecado las consecuencias, y con esas consecuencias termina la muerte espiritual. La palabra muerte en la Biblia es separación, vivo separado de Dios, ajeno a la presencia, a la voz de Dios por causa del pecado no confesado, no arreglado. Y por último, luego la muerte física, que no nos libramos excepto que Cristo venga antes, y luego la muerte eterna. ¿Está bien? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos... Es verdad, el pecado entró al mundo por Adán. Pero usted y yo, delante de Dios, no es por culpa de Adán, es porque usted y yo decidimos pecar. Ahí está Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos, no es la culpa de Adán, es tu culpa y es mi culpa que yo esté separado y ajeno de la presencia de Dios. Alguien dice, amén, ¿me puedo explicar? Amén. Pero no quiero dejarte tristón de que el pecado entró en el mundo. El mismo Romanos capítulo 5, versos 18 y 19 dice, así que, después léalo Romanos, lástima que no está haciendo el seminario alguno porque justo están con la carta a los romanos. Dice, así que como la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Alguien dice, amén, apláudalo. ¡Qué bueno! Adán en el Edén desobedeció y heredamos la muerte. Jesús en el Getsemaní obedeció y heredamos la vida. El doctor Billy Graham decía, yo no estaba en el Edén y heredé la culpa, pero tampoco estaba en el Calvario y heredé la gracia y el perdón. Amén. Primer jardín. Amén o no. No cultive allí. Vamos al segundo jardín. De este quiero hablar un poquito más. Mateo capítulo 26. Del tercero vamos a hablar el domingo. Este jardín está al pie de un monte llamado el Monte de los Olivos.
Lo registran varios evangelios a este acontecimiento, Mateo 26, 36 en adelante, o vamos a leer hasta el 39 nada más. Supongo que una historia conocida también. Y dice la Biblia lo siguiente, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Con ellos son los muchachos, los discípulos. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro, ahí directamente al jardín, al Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los dos hermanos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Comienza el verso 36, diciendo entonces, en otro evangelio dice, cuando llegó, Jesús venía de un momento muy lindo, que era compartir la última cena con los muchachos. Ahí introdujo, cambió la Pascua, se transformó en la Santa Cena o la Cena. E introdujo esa ordenanza de conmemorar y celebrar la Santa Cena para siempre hasta que Él venga. De ahí venía. Él fue la última cena con los suyos. Dice Juan 13 que a los suyos los amó hasta el fin. Venía de una noche maravillosa y llega aquí a este jardín del Getsemaní. Se va a orar, lleva a los muchachos, Pedro, Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse en gran manera. Y yo le quiero leer el verso 37 en la Nueva Biblia Viva. Dice, entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya a solas los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Déjame leer el texto. Así que Jesús cuando llega al Getsemaní, después de venir de una cena maravillosa con los muchachos, de cambiar el viejo pacto por el nuevo pacto en su sangre y por su cuerpo, llega aquí al monte del Getsemaní. Él ya lo sabía. Getsemaní significa prensa de aceite. Había muchos olivos, por eso el monte del olivo y el aceite de olivo es prensar y prensar y prensar y prensar las aceitunas hasta que salga aceite. Llega allí y me gusta esa versión que dice que se fue llenando de una indescriptible. No se puede describir la tristeza que comenzó a invadirlo a Jesús y de profunda angustia. Verso 38 le dice entonces, Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiero, y ya desarrollo lo que quiero desarrollar, hacer la lectura paralela, pero según el Evangelio de Lucas. Lucas es médico, escribe obviamente inspirado por el Espíritu Santo, Lucas capítulo 22. Pero el Espíritu Santo usa lo que vos y yo somos. Cuando le dice a Pedro será pescador de hombres, a Pedro le era fácil porque su oficio era pescador. Entonces Lucas, no, si bien es el mismo pasaje, es el mismo momento, pero escrito por Lucas bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos permite ver, porque él era médico, algo que Mateo no lo alcanza a ver porque no era médico. Y dice Lucas 22, 39 al 44, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Son pasajes paralelos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 30, 40 metros. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, Mateo dice, si puedes,
Padre, si puedes, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, indescriptible tristeza, estando en agonía, oraba más intensamente. Me gusta eso de Jesús. A mayor estrés, una palabra de estos tiempos, más oraba. A mayor tristeza, más oraba, más intensamente. A mayor dolor en el alma, más oraba. Marcándonos el camino, cómo enfrentar batallas. Le adelanto que ni usted ni yo jamás nunca en nuestra vida enfrentaremos una batalla como esta en lo espiritual, en lo emocional. Ni yo ni usted, no minimizo lo suyo, pero ni yo ni usted ni nadie en el mundo se podrá comparar, y ya lo vamos a ver, a la batalla que Jesucristo estaba por enfrentar. Y él lo sabía y por eso oraba más intensamente. Y dice 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor, dice Lucas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese sudor, dice Lucas, su oración era más intensa, una tristeza indescriptible, su alma muy triste hasta la muerte. Y Lucas ve y él lo describe y dice su sudor que caía eran como gotas de sangre. Y no es una metáfora ni una manera poética de describir lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Muchos años después la ciencia comprueba, poneme la fotito, eso se llama científicamente, médicamente, hematidrosis. El sudor con apariencia de sangre, conocido médicamente como hematidrosis, es un fenómeno extremadamente raro, donde la sangre se mezcla con el sudor debido a una tensión física o emocional extrema. Los capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, liberando sangre. Es famoso el relato bíblico de Jesús en el Getsemaní. Así que era tanta la tensión, la presión, la tristeza de su alma como nunca antes, que su sudor era como gota de sangre y que por primera vez ora al Padre, siempre oró por los demás. Jesús siempre oró, hasta oró por usted y por mí, Juan 17. Oró por Lázaro, oró por los leprosos, oró por el hijo de la viuda. Siempre oró por los demás. En esta oportunidad va a orar única vez por él mismo. En 3 oportunidades. La misma oración. Padre, si puedes, Lucas, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, tristeza indescriptible, sudor como gota de sangre. Si quieres, pasa de mí esta copa. Los discípulos durmiendo, solo, absolutamente solo en ese jardín. Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Y el Padre siempre le dijo sí. Lea las oraciones de Jesús. Nunca el Padre le dijo no. Nunca Jesús oró por sí, excepto en esta oportunidad. Y en esta oportunidad que Jesús ora por sí, el Padre le dice, este jardín era o representa y era la batalla más intensa, más profunda, más importante entre la voluntad de Jesús y la sumisión a la voluntad del Padre.
intensa, profunda, desgarradora oración, extrema sumisión a la voluntad del Padre, con un acto seguido de la traición de Judas, gran soledad. Getsemaní, la más importante y más grande de la batalla entre el deseo de Jesús, la voluntad incondicional del Padre, entre el impacto destructivo del pecado y la alegría de la tarea cumplida, entre el triunfo del diablo y todo el infierno, la victoria total del Dios de los cielos, entre la esperanza y la desesperanza, entre la muerte y la vida. Si es posible, pasa de mí esta copa, Mateo. Si quieres, pasa de mí esta copa, Lucas. ¿Qué iba a contener la copa? Que Jesús dice, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo me someto a tu voluntad, pero no quisiera beberla. 3 veces. Y 3 veces el cielo le dijo no. En ese jardín, conocido como el Getsemaní. Yo le quiero decir algo antes de hablar un poquito de la copa, el contenido de la copa. En el Getsemaní, como en el Calvario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en total acuerdo con el plan. Todos sufren, todos padecen. Los 3 están juntos en este plan. Getsemaní, cruz, muerte, resurrección, nacimiento, ministerio, en todo, los 3 estuvieron siempre de acuerdo en este increíble, glorioso, maravilloso plan. Todos de acuerdo, todos celebrando victorias, todos sufren, todos esperan, todos celebran. Amén. La copa. Alguna vez lo dije, pero le vamos a agregar algo a la copa, que no lo he dicho todavía. La copa que Jesús no quería beber, no es la copa de la Santa Cena que unas horitas antes había compartido con los muchachos, ojalá fuera esa copa. Él sabía en el Getsemaní, esa copa era la decisión de tomarla en el Getsemaní. En el Calvario, el domingo lo vamos a ver, la tomó. En el Getsemaní estaba la decisión de Jesús, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si puedes, si quieres, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad. Presión, tensión extrema, grandes gotas como de sangre, una indescriptible tristeza de su alma. El cielo haciendo silencio, hasta los discípulos que llevó para que le ayuden a orar, durmiendo. Esta copa que Jesús no quería beber iba a contener algunas cosas por vos y por mí. El miércoles a la mañana, cuando vinimos a orar, un hermoso grupo. No se pierda la experiencia de orar los miércoles a las 5 de la mañana. Aquí. Pero yo oraba, acá estaba, con una silla, pensando en esta palabra y orando por esta palabra. Y yo sentí en mi corazón, no sé si mío o del Espíritu Santo, que esta palabra tiene 3 propósitos. Número 1, que el que todavía no se enamoró de Jesús se pueda enamorar. Número 2, el que se enamoró pero se desamoró, se vuelva a enamorar. Y número 3, el que está enamorado se enamore mucho más. Esta copa, Apocalipsis 16:1, va a contener, o la copa en la Biblia, la copa de Dios representan algo. Y oí una gran voz, dice Juan en Apocalipsis, una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, en Jeremías también se ve esto. La copa que Jesús pedía no beber iba a contener, decidió en el Getsemaní, repito, la bebió en la cruz del Calvario,
pero iba a contener, él lo sabía, él ya lo sabía lo que iba a contener en la cruz. Esa copa iba a contener la santa ira de Dios derramándose sobre el pecado. Y en ese momento, 2 Corintios 5:21, en la cruz, dice la Biblia, al que no conoció pecado, Jesús, lo hizo pecado, no pecador. Jesús no era pecador. Él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió no como un pecador. Él era pecado. El Espíritu Santo, lo he dicho 1000 veces, tiene un 10 en gramática. Cuando vaya a leer la Biblia, diga al Espíritu Santo, apague el celular, no lo lleve con usted. Diga al Espíritu Santo, por favor, vos que inspiraste, ilumíname cada palabra de las Escrituras. No solo para conocerla y saberla y sacar la espada y que yo sé más que vos y vos más que yo y el texto. No, eso es religioso, eso es fariseo, no sirve. Para que tu espíritu se quebrante, que como los caminos de Emaús puedas decir, ardía mi corazón cuando me abrieron las Escrituras. No sé cuánto hace que no arde tu corazón cuando se abren las Escrituras. Al que no conoció pecado, por nosotros Jesús en la cruz era pecado. Y Dios, una frase hecha, para algunos no está de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque ama al pecador porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los sanos no tienen necesidad de enfermos, de médicos, sino los enfermos. A ellos vino Jesucristo. Ama al pecador, aborrece el pecado. A Dios le da asco. Él te ama, vos y me ama a mí. Pero tú y mi pecado a Él, a Dios, es santo, 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 justo. El pecado tuyo y mío, que a veces nos reímos, que a veces ni colorado nos ponemos. A Dios le da asco, le repugna. No tu vida, ni la mía. Te ama con amor eterno. Pero el pecado a Él le da asco. Y es un Dios santo y justo. Y el pecado merece el justo juicio de Dios. Desde el diluvio hasta hoy lo está haciendo. Y la cruz, que lo vamos a ver el domingo mucho más profundo, ahí fue el juicio de Dios contra el pecado. Esa copa que Jesús dijo, por favor, si puede, pásala de mí. En esa copa iba la ira, el castigo de Dios por tus pecados y por los míos. Lo que vos merecías y lo que yo merecía, acá. En la copa. Esa copa, Jesús decía yo, sé que la tengo que beber, pero si la puedes pasar, por favor, pásala. Pero no solo la ira de Dios, como si fuera poco. Bueno, sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Vos sos justo y yo también por la sangre, como en Egipto. No sos justo porque sos bueno, porque conocés la Biblia, porque sos dadivoso, generoso, fiel. Ojalá lo seas. Tu justicia y tu aceptación al trono de Dios es por la sangre del Cordero. Solamente. En Cristo somos nueva criatura. Alguien dice, me estoy explicando. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo hace una oración. En el Getsemaní, primera vez que ora por sí mismo, y el Padre le dice, no, en 3 oportunidades. En el Calvario, Él va a hacer una oración. Entre Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Hace una oración que los escritores bíblicos, lo que escriben, lo que tradujeron las Escrituras,
no se animaron, no pudieron a transcribir esas palabras del texto original. Mateo 27, verso 45-46. Aleluya. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, esa es la palabra, la oración. Lo he dicho, los escritores tienen tanto respeto, tanta admiración, tanto temor, tiene tanto peso esas palabras en arameo, no es griego, que en los evangelios no se animaron a traducirlas, escriben la palabra en arameo y viene el significado atrás. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escucha, Jesús siempre oró por los demás. En el Getsemaní ora por él 3 veces, el Padre le dice no. Jesús siempre, más de 150 veces se refiere a Dios en los evangelios como Padre. Y vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a orar por Lázaro, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, siempre el Padre. Hola, más de 150 veces en el Evangelio registran a Jesús refiriéndose a Dios, más de 150 veces llamándole Padre. Una sola vez le llama Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe quién le llama Dios a Dios? Y no está mal si usted le llama a Dios, por supuesto, Él es Dios. Pero bíblicamente, teológicamente, la gente que está lejos, que no le conoce, le llama a Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando uno conoce a Jesucristo, Romanos capítulo 8 habla de esto y dice que nosotros le llamamos por el Espíritu Santo Abba Padre. Esto es, papito querido. Ya no es un Dios lejano, es mi Padre, es Dios, pero es mi Padre. Hola. Jesús siempre le llamó Padre, Padre, Padre. Que Dios dijo en el bautismo, este es mi Hijo amado. Yo soy su Padre. Pero en la cruz no fue Padre, fue Dios. En la oración del pecador, en la oración de alguien que está lejos de Dios, en la oración de alguien que no conoce a Dios, en la oración de alguien que se siente alejado por el pecado. Y no eran sus pecados, eran tus y mis pecados. En la copa que él no quería, si pudiera ser de su parte, beberla. La ira de Dios y el pecado suyo y mío. ¿Por qué me has desamparado? Desamparo es falta de ayuda, de protección, abandono. Literalmente es dejar a alguien en soledad. En el Getsemaní Jesús decide beber la copa. En la cruz del Calvario va a beber la copa. Isaías 53, versos 4, 5 y 6. Si los adoradores quieren ir pasando. Isaías va a relatarnos, a escribir y a dejar escrito esta profecía sobre Jesucristo y lo que Él iba a hacer en su vida terrenal y en la cruz del Calvario. Y dice verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús,
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por el camino. Escuche, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él no solo la ira, el pecado de todos nosotros. La copa que Jesús no quería beber era la santa ira de Dios derramándose contra el pecado. Y por eso el Padre, por primera y única vez en la cruz, miró para otro lado. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué ahora, en este momento, miras para otro lado? ¿Por qué me dejas solo? Porque Jesús en ese momento era pecado. Y no solo la ira, Jehová cargó en él el pecado tuyo y mío, de toda la humanidad, de todos los tiempos, todos los pecados, en la copa que Jesús, si por él fuera, no bebía. Cargó en él los dolores de todos nosotros, del alma, lo que no te duele físicamente, pero te duele el alma, el corazón. Cargó sobre Jesús la copa que él no quería beber. Pecados, dolores. Cargó sobre él el castigo de nuestra paz. Todo lo que nos roba la paz sobre Jesús. Pensamientos, fobias, miedos al pasado, al presente, al futuro, a lo que viene, todo sobre él. Nuestras enfermedades sobre él. Y la ira de Dios sobre él. Por eso Jesús dice: Padre, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dije lo del miércoles. Ojalá en esta noche alguien se enamore de Jesús. No por palabras, por hechos. El amor se demuestra. Y Jesús lo demostró increíblemente. Y si te enamoraste alguna vez y te desamoraste, porque que te vuelvas a enamorar. No sé lo que te pasó. No sé si alguien te hirió, te lastimó, pero te puedo asegurar, ese no es Jesús. A veces los hombres, incluidos los pastores, los líderes, los papás, las mamás, los abuelos, los hijos, somos tan torpes que herimos, lastimamos, con palabra, con silencio, pero ese no es Jesús. No te equivoques. Y si estás enamorado, ojalá en esta noche te enamores más. ¿Qué lo sostuvo a Jesús? ¿Qué lo mantuvo, aunque no quería, firme? La Biblia es tan maravillosa que nos permite ver, en este caso, qué sostuvo a Jesús en el momento de beber esa copa increíble que decidió beber en Getsemaní y la bebió en la cruz. Hebreos 12:2 dice:
Isaías 53 también habla de ello, pero me quedo con este texto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, no teniendo en cuenta el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de el cual por el gozo puesto delante de él veía algo que le iba a llenar de gozo. Estaba delante. Tenía que ver con lo que iba a suceder después de su muerte y resurrección. Que detrás de esa muerte y esa sangre derramada y la resurrección de entre los muertos se iban a levantar personas, luego llamado iglesia, que iban a creer en su sacrificio, que iban a creer en su muerte y en su resurrección, que iban a aceptar su sacrificio por ellos, por sus pecados, que iban a valorar y a aceptar el poder de su sangre, que se iban a enamorar de él y que iban a compartir esas buenas noticias con él. Eso es lo que él veía. ¿Sabe qué veía el Señor? El Señor te veía a vos, Mirta. Y por eso dijo, voy a la cruz, porque la amo con amor eterno. Te veía Silvia, te veía Héctor, Melina, te veía Jesús, Marcelo Verón, te veía Jesús, varón que estás allí atrás, te veía Jesús, te veía Jesús. Patricio, Jesús te veía ahí. Y dijo, voy por él. Claudia, Jesús te veía ahí. Por eso fue a la cruz. Porque te veía amándolo, sirviéndolo, santificándote, siendo luz y sal. Te veía. Te veía. Chicha, te vio Jesús. Leo, ahí. El gozo puesto delante de él era Leo Benítez. Por eso, Maxi te veía a Jesús, y a tus hijos y a tu esposa. Emi, ahí te veía Jesús. Dijo, vale la pena. Aleluya. ¿Alguien quiere enamorarse de Jesús que todavía no está enamorado? Me gustaría ver tu mano. Alguien que dice, yo, pastor, Dios te bendiga. Lo que quieren enamorarse de Jesús, ponte de pie. Lo que dice, yo todavía no estoy enamorado, pero me quiero enamorar de Él. Quiero orar por vos. Por favor, vení. Es hermoso esto. Lo que todavía no están enamorados, pero quieren enamorarse de Jesús. Porque están muy suavecito, por favor, batería y timbales. Y la música muy suave y todavía no cantamos. Los que todavía no se enamoraron de Jesús, los que me levantaron la mano, yo quiero orar por ustedes, yo los bendigo, pero vengan aquí al frente. Mirá, los que todavía no se enamoraron, vengan. Es hermoso. ¿Sabés cuál es el mejor remedio para la fidelidad? Es el amor a la otra persona. El mejor remedio contra la fidelidad y el sacrificio por el otro es si estoy enamorado. Pedirle al Señor enamorarte. Él lo hace. Yo me enamoré de Él hace muchos años. A veces me olvido y vuelvo a enamorarme. Hoy estoy perdidamente enamorado de Jesús. ¿Alguien más? ¿Están enamoradas de Jesús? Es la oportunidad para enamorarte de Jesús.
o volver a enamorarte. Es la oportunidad hoy, ahora. Aleluya. Aleluya. Hablen con Jesús los que están aquí adelante. Varón, te vas a volver a enamorar de Jesús. Aleluya. Mi Karamakandara Masaya. Te vas a volver a enamorar de Jesús como nunca antes, varón. No sé tu nombre, pero el que tiene gorrita le estoy hablando. No abra tus ojos, pero te vas a volver a enamorar de Jesús. Algo precioso el Espíritu Santo está haciendo. Pídele enamorarte de Él. Es maravilloso, es maravilloso. Pedile enamorarte de Jesús. Si no le conoces, dile: yo no te conozco, pero quiero conocerte hoy. Jesús, escuché lo que hiciste por mí y es mucho más. Es más que suficiente para amarte, para abrazarte, para seguirte, para enamorarme de ti. Aleluya. Adoramos un momento a Jesús. Aleluya. Pídale enamorarse de Jesús. Aleluya. Wow. Aleluya. Adoradores juniors, ahí es adorar al Señor. Ahí es buscarlo. Aleluya. Wow. 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 Por amor lo hizo. Ahí te veía vos. Ahí estaba vos, Luján, en sus ojos y en sus pensamientos. Ahí te veía Malena. Pensó en vos. Aleluya. Pensó en nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! Te vio Jonathan. Pensó en vos. ¡Aleluya! Ajá. No se equivoca él cuando ve. ¡Wow! Te vio Melina, te vio. Santo. Aleluya, pedile enamorarte de Él. Oh Señor. Iglesia, vamos a adorarlo con todas tus fuerzas. Aleluya. Cántale. Sí, Señor. ¡Wow! ¡Amén! Vuélvete a enamorar. Santo. Mi Ramakandara Masaya. Oh Espíritu de Dios. Vamos. Sí, Señor. ¡Oh!
Cántale, cántale, cántale. Que se escuche tu voz. Amén. Cántale a Él. Le gusta tu canto. Le gusta tu adoración. ¡Wow! Shima mama kandara mashandara masaya. Rika manara masaya. ¡Wow! 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 Mama makandara masaya. ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Señor! ¡Wow! Él, cántaselo a Él. Cántaselo a Él. Cántaselo a Él. ¡Vamos! Cántaselo a Él. Cántale a Él. Díselo a Él. Vamos. Cántale a Él. Wow. Predilecto, mi preferido. Aleluya. No sé cómo fue tu experiencia de amor con alguien, pero Jesús no te va a fallar. Jesús te va a ser fiel. Aunque vos o yo seamos infieles. Jesús no te va a fallar aunque alguien te falle. Jesús no te va a dejar solo o sola, aunque atraviese los valles de sombra y de muerte. Aleluya. Él va a creer en vos aunque nadie crea en vos. Permítete enamorarte de Él. Jesús está renovando tu enamoramiento. Enamórate. No tengas temor, Jesús no falla. Aleluya. No te voy a hacer levantar las manos, pero quiero orar por aquellos que necesitan volver a enamorar. Ya lo están haciendo. Y al igual que Dios en el Edén, Él te busca aunque te quisiste esconder. O mamá kama shamama kandara matnara masaya. Habla con Él. Él está aquí. Tú sabes si menguó tu amor para con Él. Habla con Él. No te lo exige, no te lo demanda, solo lo espera. Solo lo espera. Así que si quieres renovar tu enamoramiento de Jesús, cántale a Él. Solo voces, canten. Canten, solo voces.
Cántale a Él. El más bello entre millares y millares. ¡Cántaselo a Él! ¡Oh! Millares y millares. ¡Amén! ¡Oh! Y millares. Señor, gracias por esa decisión muy difícil en el Getsemaní. Gracias por recuperar en la cruz lo que Adán perdió en el Edén, la comunión con el Padre. Gracias porque en el Getsemaní, aunque hubieras preferido no beber esa copa, la bebiste por mí. Yo merecía beber esa copa y la bebiste por mí. Gracias por tu amor increíble. Oh Señor, tu amor, decía Pablo, me oprime, me aprieta. Es más fuerte que mi voluntad. Oro, Señor, por lo que pasaron para enamorarse de usted. La mayoría pasaron para volver a enamorarse. Vuélvelos a enamorar. En realidad vos tenés que volverte a enamorar. Él te sigue amando y esperando. Y aquel que está enamorado, oro para que te enamores más. Los bendigo, Señor. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. En el nombre de Jesús. Aleluya.